Buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están? ¿Mucho frío? ¿Alguien tiene frío? ¿No? Yo tengo frío. Va pasando los años, no en vano. Quería que esta noche partiéramos orando, por favor. Padre, te damos todo el honor, toda la gloria a ti. Y Señor, que la palabra que salga desde este lugar de honra, Señor, sea de edificación para nuestra iglesia. Oro por cada una de las personas que está acá, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe a toda verdad y que nos ayude a conocer a Jesús. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Queremos relacionarnos contigo y conocerte cada vez más. Gracias, Señor, por los que pueden estar, los que hoy día no están, y los que están padeciendo, Señor, dentro de la congregación. Tú tengas misericordia y podamos ser quien les tiende la mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero hacer una breve recopilación. La semana pasada nuestro pastor Héctor García nos habló de una causa, ¿sí? Habló que nosotros tenemos claro nuestra causa, pero a veces se nos olvida cuál es nuestra causa. En el camino van pasando muchas cosas, ¿sí? En el camino tenemos situaciones difíciles por las cuales nosotros tenemos que atravesar. Y vamos perdiendo de vista el autor y el consumador, que es Jesús, en nuestras vidas. Amén. Nuestra causa siempre va a ser hacer la voluntad del Señor. Por eso oramos que la voluntad que está en los cielos se haga aquí en la tierra. Nosotros somos seguidores de Jesús y debemos caminar por quien caminó en esta tierra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, como iglesia local, nosotros también tenemos una búsqueda, tenemos una visión que ha sido encargada a cada uno de los corazones que estamos acá y que atesoramos, la cual hoy día podríamos resumirlo en un eslogan, que es conocer al Señor, enamorarnos de Él y conquistar su presencia. Sin embargo, eso jamás va a ser una frase de publicidad, de marketing. Eso lo tenemos que encarnar. Conocer al Señor lo hacemos porque Él es maravilloso. Queremos que todo el mundo le conozca a Él, se enamore de Él y viva lo que el reino de los cielos tiene para ofrecer. Y en el camino nuestra causa se va confundiendo, porque aunque somos y estamos en esta tierra, no somos de este mundo. Amada iglesia, la plataforma donde nosotros nos paramos determina a qué reino estamos sirviendo, o el rango de acción que tiene ese reino sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? Ahí estamos nosotros. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos allá arriba, en lugares celestiales? No, cuando voy al trabajo y el metro va lleno, voy tarde, se me cruza una señora imprudente por aquí, no me siento en lugares celestiales, ¿sí? Sin embargo, seguimos ahí, porque no somos de este mundo y no nos debería afectar tanto el mundo en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay que dar la buena batalla. Entonces nosotros tenemos clara nuestra causa. Si quieren, de verdad es muy bueno el mensaje, lo vuelvan a repasar en YouTube, que nos comentó nuestro amado pastor Héctor. Y como visión de esta casa, y lo que quiero comunicar, y por qué les digo por qué estamos ahí, porque desde esa forma vamos a entender la comparación que les voy a entregar hoy día. Nosotros tenemos claro nuestro propósito. Sin embargo, ese propósito es un desafío, ¿sí? Conocer al Señor ya es un desafío gigante. Lo bueno es que tengo toda mi vida para conocerlo y tengo también la eternidad. Y este desafío requiere una mayordomía de parte de nosotros.
Hay mayordomía de ser un buen trabajador, de ser un buen esposo, el que tiene la facultad de tener una empresa tiene que ser mayordomo de esa empresa, la presión que debe sentir. Hay una mayordomía de ser hijo, una mayordomía de hacer las obras que el Señor me ha entregado, que están escritas antes de la fundación del mundo y que están ahí para que nosotros las cumplamos. Pero muchas veces la palabra obra predestinada se hace difícil porque inmediatamente asumimos que tiene que pasar por nosotros el cómo voy a lograr el desafío que Él me puso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la instrucción del Señor? Tenemos la visión. Y ojo, no estamos haciendo... Jesucristo es nuestra base. Lo que me quiero referir, nosotros estamos sobreedificando, como dice Pablo. Y estamos mirando muy bien cómo nosotros estamos sobreedificando en la roca que es Jesucristo. Y cada uno de nosotros se levanta y dice, hoy día voy en pos de un objetivo. Entonces, yo quiero hoy día presentarles, digámoslo así, un caso de estudio. ¿Sí? A dos personas en la Biblia que se les encargó el mismo objetivo, igual de desconocidos para ambos. Sin embargo, el corazón con cual se administró ese poder tuvo resultados muy distintos en el corazón y en la voz que quedó de esa persona para nosotros en la Biblia. Ahora, esto es un manual y no es que Dios sea malo y diga voy a colocar los errores de estas personas porque me gusta mostrar los errores de estas personas. El Señor tiene misericordia de nosotros y los colocó aquí para darnos claridad de qué hacer y qué no hacer. Y ellos tienen también la honra de estar en este lugar. Entonces, a todos aquellos que digamos, uy, mira cuánto se equivocó. La honra de ellos es superior a la nuestra. Ellos están en la Biblia. El Señor los tuvo por la estima de estar y exponernos sus vidas para que nosotros podamos aprender cómo se hace la voluntad del Señor y cómo no se hace la voluntad del Señor. Entonces yo les voy a decir, estas dos personas tenían el gran objetivo de ser rey de Israel. Y vamos a hablar de los primeros dos reyes de Israel, que sería Saúl y que sería David. Sin embargo, la mayordomía de cada uno de ellos revela el corazón de por quién quieren hacer las cosas. ¿Sí? Les voy a demostrar que Dios fue justo con ambos y les puso mismas condiciones siempre. Si me puse a investigar, esto era algo completamente nuevo, ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque antes de los reyes de Israel habían jueces. Y era el Señor quien estaba gobernando a través del modelo del tabernáculo. Y habían también compañías de profetas que antes de Saúl estaba Samuel. Y de hecho, el pueblo duro de corazón empieza a mirar afuera y dice, no puede ser que nosotros no tengamos el mismo sistema de afuera. Necesitamos que el Señor nos dé un rey. Y dice la Escritura que Samuel se enoja y les dice, ¿cómo es posible que ustedes quieran tener el mismo sistema de afuera cuando el del Señor, Él es el que nos guía a nosotros, día tras día? Y somos distintos. Aún así el pueblo insistió. Y es tanto la dureza que empezó a dar en el corazón del pueblo que Dios le dice a Samuel que ya no luche esa batalla. Y le dice, yo les voy a dar un rey conforme a su corazón, pero es consecuencia de lo que el pueblo quería, no del corazón del Señor. El corazón siempre quiso estar cerca del pueblo, siempre quiso ser Él el que los... mi celular, tengo una alarma, perdón. Siempre quiso estar cerca del pueblo de Israel, instruyéndolos, siendo distintos. Entonces,
Se da esta situación. Samuel es llevado por el Señor. En realidad se lo traen, porque si ustedes leen las Escrituras, Saúl recorre toda una travesía antes de poder encontrarse con el profeta Samuel y ser ungido por él. Dice la Escritura que tanto Saúl como David eran de buen parecer, pero incluso Saúl era el más alto de todos el pueblo de Israel. Humanamente Saúl era la persona que uno escogería. Y ahora vamos a la comparación. David no pasó eso, ¿se acuerdan? Es tanto que incluso Samuel se equivoca y empieza a mirar con el ojo humano. En cambio, Dios dijo que Él no ve la apariencia, sino que ve el corazón, y unge a David. Pero ambos eran de buen parecer. Dice la Escritura que David, cuando va a enfrentar a Goliat, era un hombre ya hecho y formado, quizá un joven para muchos, pero él ya había derrotado a osos y leones. Así se presenta, ese era el currículum que tenía David al momento de enfrentar a David. No era simplemente un muchacho. Por eso también lo consideran. ¿O usted cree que el rey no fue y confirmó que él efectivamente había matado a un león? Es incluso antes que la relación comienza entre Saúl y David, porque él le tocaba el arpa. Sin embargo, el corazón de David nunca fue ser rey, sino que agradar al Señor. Sin embargo, estos dos hombres fueron ungidos por el Señor y ambos, dice la Escritura, que entró el Espíritu de Dios en ellos. Ambos reinaron por una cantidad similar de tiempo. Saúl reinó por 42 años y David por 40 años. Ambos tenían buenas costumbres delante del Señor, que era un poco lo que se acostumbraba a hacer en ese instante, y el que lo hizo fue otorgado, yo diría, por Samuel, que le dijo a Saúl: cada vez que vaya a una pelea, consúltale al Señor. Insisto, Saúl no sabía ser rey. Entonces, pero la diferencia está que Saúl empezó a mirar a los otros reinos. ¿Qué punto de comparación tiene un modelo que nació en el corazón del mundo y ahora tenía que estar en el pueblo de Israel? No conforme con eso, sabemos que Saúl tenía problemas de inferioridad, porque él se decía ser el más pequeño de la casa de Benjamín. Aunque era de buen parecer, él tenía un conflicto consigo mismo. Pero dice la Escritura que ambos consultaban al Señor si iban a poder derrotar a sus enemigos o no. Ambos tuvieron un profeta que los guiaba. En el caso de Saúl fue Samuel. En el caso de David fue Natán. Y ambos profetas fueron los encargados en el momento de la corrección tener que ir de parte del Señor. Sin embargo, el corazón de cada uno era muy distinto. Uno puso su mirada en lo que el mundo decía que era un buen rey, y el otro puso su mirada en lo que Dios decía que era ser un buen rey. E incluso si ustedes ven, David era rey, pero no se olvidaba del modelo del tabernáculo que el pueblo tenía que seguir. En cambio de Saúl, nunca vemos que está interesado en que el modelo del tabernáculo siga en el pueblo. Es más, dentro de su comparación de donde él se estaba viendo, dice que este fue el primer pecado que Saúl cometió contra el Señor, explícitamente. Él tenía que esperar a que llegara el profeta Samuel a ofrecer sacrificio. Él tenía 3.000 hombres en ese instante, ¿sí? Y dice la Biblia que muchos, al demorarse Samuel, se empezaron a desertar. Entonces imagínense, él era un rey nuevo. ¿Con quién me estoy comparando? Con la lealtad que veo en los otros pueblos que tienen a sus reyes.
Yo me tengo que autocalificar como un buen rey y automostrar que puedo mantener a mis súbditos conmigo. El desafío era grande. Saúl no sabía cómo ser rey y él miró y puso su mirada en los que los otros reinos decían que era un buen rey. En cuántos camellos tenía, en cuántos soldados tenía, en cuánto oro había dentro de sus anaqueles, de cuántos guerreros podía tener. Entonces, cuando empieza a tener la presión del pueblo, con un problema de inferioridad, insisto, se pone nervioso. ¿Quién no sería nervioso si tengo a 3.000 personas y de repente, tranquilos, vamos a hacer una actividad? Y de aquí cada uno de los que están atrás se empiezan a ir. Yo me pondría nervioso para que no seamos tan injustos con Saúl. Porque su mirada estaba en el hombre. Su fortaleza venía del hombre, no provenía del Señor. Dice la Escritura que David por mucho tiempo fue y después escapó de Saúl y tenía 400 hombres. Saúl en ese instante tenía 3.000. Pero él partió con 600 también. Saúl se apresura y ofrece los sacrificios y le dice que la gente se estaba desertando. Ahora, si nosotros lo podríamos aplicar a nuestra vida. No hay veces que nos apresuramos porque el hombre nos presiona. No, nuestra mayordomía no se ve afectada cuando el hombre nos presiona. Este es el gran desafío. Tenemos que hacer que las personas conozcan al Señor, se enamoren de Él y conquisten su presencia. Amén. Pero tenemos que conocer al Señor y no ceder ante el hombre. La mayordomía de nosotros está dada en la parábola de Jesucristo. Se han dado talentos a cada uno de nosotros, pero no los podemos guardar. E incluso el siervo malo que comenta en la parábola cede ante el temor de su amo, un hombre, de no darle nada, y lo guarda. Y el Señor después en la parábola dice, mejor hubiese sido que lo hubieses pasado a un banco y te dé un poco de interés. Pero hubo presión y no logró soportar esa presión por la mayordomía que se le había dado. Tienes un talento. Y al que más tiene, más se le va a dar. Entonces Saúl, ese fue el primer encuentro que tuvo con el Señor. Y en ese momento cae juicio sobre su vida, pero todavía no lo descartan como rey de Israel. Sin embargo, Saúl aprendió, estuvo 40 años siendo rey, consultó al Señor. Sin embargo, llega un momento crucial donde Saúl vuelve a poner su ojo en lo que el hombre valora y no en lo que el Señor valora. ¿Dónde está esto? Dios les dice a través del profeta Samuel, ve, extermina tal pueblo, no quiero que nada quede vivo, no quiero sus ganados para mí en ofrenda. Esta fue la instrucción, ve y va a ganar, pero no quiero que nada quede. Llega Saúl, deja vivo al rey y se trae lo mejor del ganado y de las ovejas. En ese momento dice el Señor que le habla a Samuel y que está cansado de Saúl, que le pesa el corazón al Señor, porque no entiende, es duro. Viene Samuel y en ese momento ya es distinto el juicio que cae sobre la vida de Saúl. Y dice que en ese momento él va a ser cortado. Y también dice que el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Entonces cada vez que él después intentó ir a hacer la guerra, no era validado por el Señor y no tenía esa ventaja. Amada iglesia, nosotros tenemos una ventaja, digámoslo, competitiva contra el reino de las tinieblas. Nosotros podemos consultarle al Señor
cómo se hace la guerra. Lo vemos porque si le funcionó a Saúl, también le funcionó a David. Y en muchas ocasiones dice la Escritura que David le consultaba cuando estaba siendo perseguido por Saúl y después cuando fue rey. Debo ir, bajo, rodeo. Y dice que es como cómico. En un momento el Señor dice, no, rodea el cerro. Lo va rodeando y Saúl detrás. De hecho, se demoran tanto tiempo que después Saúl se va. Pero esa era la estrategia para ese momento. En otros momentos dice que David está en la tierra de los filisteos, porque era tanto la presión que tenía de Saúl con su envidia, que él cuando vuelve al campamento se habían llevado todos del pequeño campamento, 400 que eran. Más él ve oportunidad y va y recoge todo lo que le habían robado, incluso cosas más. Pero él siempre le preguntaba al Señor en momentos buenos y en momentos malos. David aprendió que era mejor consultarle al Señor cómo hacer la guerra. Y no quiero que nos olvidemos, esto es porque tenemos que ser buenos mayordomos. Aunque el desafío sea grande y desconocido, siempre va a pesar el corazón ante el Señor. Porque dice la Biblia, si uno ve las condiciones, ambos tenían profetas, 40 años, consultaban sus planes, les resultaban lo que el Señor les decía, fueron ungidos, entró el Espíritu del Señor. Saúl profetizó, David también profetizó. Ambos tuvieron encuentros con el Señor distintos desde su juventud. El encuentro para ser ungido de Saúl es que él andaba buscando 2 animales. Y en que estaba buscando 2 animales, él llega y Samuel le dice, no, si Dios me dijo que tú ibas a venir. Es sobrenatural. A David es igual. Es sobrenatural. Porque humanamente David no calificaba para ser rey. Pero él fue ungido y entró el Espíritu en él. En cambio, cuando ambos pecaron, porque aquí está el punto de inflexión que les quiero comunicar de una mayordomía que tiene el corazón puesto en el Señor y el otro que lo tiene puesto en los hombres. Todos sabemos que David peca, pero en la historia colectiva, para nosotros David es un tremendo hombre del Señor. Eso está en nuestros recuerdos de él. No nos quedamos con lo sucio que fue su pecado. En cambio, cuando hablamos de Saúl, inmediatamente sale de nuestro corazón, el que Dios no lo quería, en realidad era como para parchar. Sí, pero la misericordia del Señor decía que si él se comportaba, sí, iba a ser bendito su generación y él lo iba a firmar como el rey de Israel. Sin embargo, él pone la mirada en el lugar incorrecto. Y ambos se equivocan terriblemente. Ya les expliqué la de Saúl, ¿cierto? No cumple a cabalidad como el Señor dijo que tenía que hacer la guerra. Amada iglesia, si el Señor nos da una misión, tenemos que asegurarnos de completarla tal y como Él lo quiere. Y volver ante Él y decirle, Señor, lo hemos hecho bien. Cumplimos a cabalidad lo que nos dijiste. Todo eso es fe. ¿Puede el Señor hacer la guerra con nosotros? Sí. Está demostrado. En la palabra está. Lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Saúl. Dios está interesado en estar en nuestros desafíos diarios. ¿Por qué digo diario? Porque David era una cosa de vida o muerte. Señor, ¿voy a tal lugar o me va a apedrear? ¿Voy? No, si tienen, y le decía, tienen contra ti, salía escapando. Entonces la relación que tenía David desde que fue ungido con él, pasó muchos procesos de él, aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Y nunca se tentó en el hombre. Porque les digo, David, ¿cuántas veces tuvo la posibilidad de matar a Saúl? La Biblia nos enseña que fueron 2. Y en las 2 tuvo personas tentándolo a no cumplir la voluntad del Señor. Este es tu momento. El Señor te lo ha entregado.
Pero David, quien conocía al Señor, no. Porque lo que Dios ha ungido no me corresponde a mí darle fin. Por eso es tan delicado, amada iglesia, cuando a hombres ungidos del Señor somos tan fáciles cuando se equivocan de hablar y de murmurar de ellos. David conocía a Saúl, sabía que estaba medio loco, porque dice que un espíritu del Señor atormentaba a Saúl, y iba David y tocaba el arpa. Era cuñado, acuérdense, era cuñado, tenía un suegro loco que lo quería matar. Pero aún así, sabiendo todos sus defectos, nunca puso la mano sobre él. E incluso cuando le dicen que él murió, le pregunta a la persona que le dio fin: ¿cómo es posible que hayas puesto tu mano sobre el ungido del Señor? ¿Cómo no tuviste temor de él? Fueron ungidos y la unción es para trabajo. Tanto David como Saúl fueron ungidos para ser rey de Israel. Ellos, por el Señor, estaban capacitados para hacer su tarea. Y nosotros, todos nosotros hemos sido ungidos por Él. Porque el Espíritu habita en nosotros. No hay excusas para decirle que no estoy capacitado de hacer la tarea que Él me dio. Solo hay una mala mayordomía de donde ponemos nuestra mirada. Entonces Saúl tiene un conflicto primordial, que él quería agradar a los hombres. Siempre quiso agradar a los hombres, aún haciendo una tarea que era de Dios. Nosotros podemos estar en la obra del Señor y aún así querer agradar al hombre. O que nuestro punto de referencia no sea el Señor, sino como afuera se valoran las cosas. La primera forma la vemos cuando Saúl se pone nervioso porque desertaba gente. Y ya cuando se revela su injusticia, cuando viene Samuel y le dice: tú no los mataste, él le dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Eso está en 1 Samuel 15:30. Ahora pongamos atención. Él reconoce su pecado, pero ¿dónde está su atención? ¡Hey! Te ruego, Samuel, que no me dejes solo, igual sal conmigo acá, para que la apariencia es que estamos bien. Es que los ancianos no pierdan la confianza en mí. Sí, yo pequé, pero por favor, a los hombres, yo sé que me equivoqué. No, y David, incluso Samuel ahí le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Estabas capacitado, Saúl. Estabas ungido. Vivía el Espíritu del Señor en ti. Eso está en el 15:17. Entonces le descubre el corazón Dios a Saúl. ¿Por qué ese conflicto de inferioridad tanto te pesó? Yo creo, y esto es personal, que Saúl le gustaba el reino que le fueron a encargar exterminar. Seguramente tenía mucho más. Y él dijo: si me quedo con eso, lo puedo capitalizar y lo puedo ofrecer al Señor. Y él se lo dice a Samuel. Usted lo puede leer. Le dice: pero es que esto lo íbamos a ocupar para ofrendérselo al Señor. Amada iglesia, Dios no necesita nada de afuera para que le sirva. No lo necesita. A Él le sobra. Él es el dueño del oro y de la plata.
como nunca ha necesitado los esfuerzos humanos. ¿Ve? Siempre que hay esfuerzos humanos tenemos conflictos. Si no, pregúntele a Abraham cuando quiso él tener a su propio hijo. Y aún así Dios tiene misericordia. Y Dios es justo. Porque le extendió misericordia y lo aguantó a Saúl. Así como también vamos a la otra vereda. Viene David. Ve a una mujer. La codicia en su corazón. La llama. Duerme con ella y la deja encinta. Él fornica. Y no contento con eso, entró, se desvió. ¿Dónde estaba mirando David? ¿Por qué no estuviste en la guerra ese día? Cuando estamos haciendo la tarea que el Señor nos dio, asegurémonos siempre estar en el lugar que el Señor nos requiere. Porque si no, es muy fácil que venga la serpiente y nos hable y nazca la codicia. David tenía que estar peleando, pero se quedó y empezó a contemplar Jerusalén. Y ahí es cuando ve a esta mujer. Ambos en proceso de mayordomía. Incluso si humanamente yo digo, pero lo hizo mejor Saúl, pues al menos mató gente ese día. 80-20, Pareto. No, es siempre el 100% con el Señor. Y tanto David como Saúl hierran feo. Después David sabemos la historia dolorosa, que yo creo que es doloroso para el Señor contar que alguien que tiene el corazón conforme a Él se equivocó de la forma que se equivocó. Y aquí hay misericordia del Señor, insisto, para todos nosotros que lo estamos viendo. Viene David, hace arreglos tránsfugos, métanlo. Primero intentó no matar a ese hombre, pero él era justo. Y decía, ¿cómo voy a ir y gozar con mi mujer? David se ensucia las manos, hace los acuerdos con Joab, uno de sus generales, los ponen y hace que él no lo mata, pero sí lo mató, porque mandó al pueblo contrario a que lo matase en la línea de... En cambio, después viene, conoce de la muerte, dice que Betsabé llora a su marido, aún así se casa con el Señor, que en ese caso me refiero al Señor David, y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Como Saúl también, aquí no ha pasado nada. Todo es risa. Vienen los profetas, ahora viene Natán, porque Samuel ya había muerto. Me encanta Samuel porque sí protegió a Saúl, perdón lo disperso que sea. Sí lo protegió. Por eso les digo que eran las mismas condiciones. Lo protege porque dice, tú no te hiciste cargo, yo voy a ir. Él mató al rey que tenían que matar. Aquí, con la justicia del Señor, el pueblo está tiquitaca. Pero él dice que él lloró a Saúl. No era una relación tan poco cercana. Y incluso Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo va a llorar a Saúl? Yo ya tengo otro ungido. Y de ahí él se para y va. Y Natán, cuando le hace la parábola a David, le dice, David, tal situación, tengo una persona que tiene un reino completo y tengo una persona que tiene solo una oveja. Más el que tiene muchas ovejas viene y mata a la oveja. David se enfurece. Eso es injusto. Debería esto y esto y esto otro. Natán le dice, tú eres ese rey. David cae en tierra, el juicio viene sobre su vida. Yo veo una escena entre justicia y ternura de Natán, porque David le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dice, tu pecado va a ser redimido, pero el juicio te va a llegar. Pero yo siento que lo dijo con pena también. Porque David y Natán seguramente fueron estrechos amigos.
en la búsqueda del Señor. Pero David no quiere quedar bien con el pueblo, quiere quedar bien con el Señor. La reacción de Saúl fue: ven Samuel, ya si yo pequé, pero con tu Dios que el pueblo vea que estamos bien. Viene David por otro lado y le dice: yo pequé, y se cayó como un hombre. Afrentó lo que él se había equivocado y aceptó que venía el juicio. ¿Qué debía haber hecho un rey? Llorar cuando el hijo lo pierde, no antes. David se tira por 7 días sin comer ni beber, rasgó sus vestiduras, dijo: he pecado contra el Señor, he pecado contra el Señor. Y eso es la mirada de un rey, no está bien. ¿Y por qué el rey está así? No, lo que pasa, y los murmullos, imaginémoslo así, hemos visto teleseries, ¿no? El rey, lo que pasa es que se acostó con él, estuvo con bla, y él hizo esto, esto, otro. Y yo creo que todo el pueblo se enteró del pecado de David en ese momento que vieron al rey postrado por 7 días. Antes de eso yo creo que estaba oculto. Pocas personas sabían del pecado del rey. Pero después se descubre que las personas tenían la mirada y decían: pero ¿por qué él está ayunando ahora si el niño está enfermo? El juicio viene, y amada iglesia, aquí nos podríamos confundir y pensar que el Señor es malo, porque le dio vida a un niño y después se la quitó. Pero el Señor no tiene ese corazón. ¿Quería el Señor que ese niño muera si Él le había dado la vida? El Señor no quería eso. Mas por la dureza del corazón del hombre y del pecado viene consecuencia. Y David conocía la justicia y conocía al Señor y no quería estar bien con el hombre, quería quedar bien con Él. Ante los ojos de hombres quedó mal. Por segunda vez, no sé si consecutiva, pero por segunda vez quedó mal. La primera fue cuando traen el arca de regreso a la ciudad y David danza de una manera única, tanto que su esposa tiene vergüenza de él. ¿Y qué le dice David? Yo me voy a hacer más vil por el Señor. En las buenas, porque esa era una temporada buena. Pero en las malas también yo me voy a hacer más vil delante del Señor. Y voy a ir y postrarme delante del Dios justo y pedir misericordia. Y por 7 días pidió misericordia, mas Dios dio el juicio. Y David dice que él se para, porque está observando a los que no les querían decir que el niño había muerto. Se para, come, se arregla, y la gente, y ahora viene el cuestionamiento: ¿y por qué ahora no lloras a tu hijo? Si ahora murió. Y David les dice: ¿pero qué saco con llorar? Porque yo conozco al Señor. Sus juicios, ahí es donde yo digo que los salmos cobran sentido. Cuando Él dice que sus juicios se le hacen sabrosos y Él medita en ellos. Aun cuando no es de que te está apoyando el juicio del Señor. Y Él dice: el juicio del Señor es bueno. Yo ya lo sé. Yo ya he inquirido en su presencia y sé que es bueno. No, ¿por qué llorar? Si esto es simplemente el fruto de lo que yo hice, de mi mayordomía. Y sabemos que después el Señor le da otro hijo a David. Pero a mí me gusta mucho que dice: el pecado se te va a perdonar, David. Se te va a redimir, pero no la consecuencia. Amada iglesia, la mayordomía que nosotros tengamos el día a día va a definir el alcance que tengamos. Y cuando estemos planteando objetivos de ir a conquistar, siempre tengamos al Señor por primer lugar. Amada iglesia, no le tengamos miedo al hombre. El Señor es más que suficiente. Él es más que suficiente para sustentar su obra. No necesita la ayuda de nosotros ni la del mundo para traerle ofrenda a Él. Y quiero que vayamos cerrando nuestras
mayordomía se basa en nuestras experiencias, querido. Lo que hizo Saúl al momento de ser rey fue lo primero que hubiésemos hecho todos nosotros. ¿Qué es ser rey? Rey, tengo el vecino que tiene rey. Eso es ser rey. Pero Dios siempre tiene la respuesta a cómo se hacen las cosas. Él no necesita eso. Entonces, como nuestra experiencia está nuestra mayordomía está basada en nuestras experiencias, tenemos que relacionarnos más con el Señor, para que nuestra mayordomía se parezca al Señor, para que nuestro punto de comparación no sea el éxito de una mega empresa que logra que todos sus colaboradores estén felices, como Google. No buscamos eso más, iglesia. No buscamos que las luces sean cada vez mejores. No buscamos que tengamos mejores cámaras, que queremos, sí. Pero lo que nosotros buscamos es que conocer al Señor, enamorarnos de Él y que Él conquiste y nos conquiste a nosotros. Y para eso necesitamos pasar mucho más tiempo con Él y desnudar el corazón como David. David también tenía complejos, amada iglesia. Solo que Él los trató con el Señor. Saúl nunca los quiso tratar. Confió que esto se iba a dar. David fue un paso más allá, o mucho más allá, y dijo, no, tengo muchas cosas que arreglar. Y a mí me encanta la búsqueda que tiene David. Porque él, en el Salmo 27:4, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y sabemos que inquirir, por la excelente prédica que por favor se los pido, que nos habla Jacobo Armijo acerca del inquirir, que es hacer preguntas al Señor, está en el canal de YouTube. David vivía haciéndole preguntas. No es solo un salmo, porque cuando veo lo que dice Samuel, él vivía haciéndolo. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Conquisto o no conquisto? ¿Tengo permitido llorar hoy día o no tengo permitido llorar hoy día, Señor? ¿Tengo permiso para traspasar el lindero de un ungido? No, David, no tienes permiso. Ok, Señor. Entonces, insisto, tenemos nuestra causa. Nos estamos encaminando a lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos muchas palabras en nosotros de cómo, no sé si cómo, pero sí que vamos a llegar a un buen puerto. Y que vamos a ser como el justo y su camino, que es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Esa es nuestra fe. Pero para eso, amada iglesia, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Para que haya una distinción entre aquellos que consultan al Señor y aquellos que empiezan a poner su mirada, siempre decimos en el hombre, pero hay otro hombre aquí. A veces ponemos la mirada en nosotros, porque de nuestras experiencias vamos a ser capaces de completar la tarea que el Señor nos dio. No es así, no lo vamos a lograr. Sin embargo, si yo inquiero en Él y le pregunto y le digo, Señor, tengo tal cosa, el Señor lo va a responder. Si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Josué, si lo hizo con Moisés, si lo hizo con José y con cada uno de los hombres que vemos aquí, incluido David, que estoy poniendo en ejemplo, y también con Saúl. Entonces el Señor va a seguir respaldando su obra. Nuestra mayordomía se va a basar en cuánto queramos conocer al Señor o no, en cuánto dejemos que Él nos permee. Es Cristo en nosotros, que ya no existamos más. Entonces cuando yo leí acerca de la revelación del Señor y de su sabiduría,
Dice la Escritura en Proverbios, cuando se está presentando, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la sabiduría es simplemente saber cómo. Alguien sabio es que tú le preguntas algo y ¿cómo se hace? Y el sabio te dice así. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Pero para eso tenemos que tener temor del Señor. David tenía temor del Señor. Saúl no lo tenía. Le importaba el temor al hombre. Entonces, para nuestra mayordomía, siempre vamos a tener que pedirle al Señor, revélame quién eres. Revélame quién eres. Revélame quién soy. Revélame cómo quieres hacer las cosas. Cuál va a ser el alcance, las palabras que tengo que tener. Cuándo tengo que brillar y cuándo no tengo que brillar, tal como lo hacía Jesucristo. Jesucristo sabe que Él mucho tiempo se iba a orar, amada iglesia. Si nosotros queremos ser hijos aprobados por Él, pasemos tiempo con Él. Porque es imposible que nosotros pasando tiempo con el Espíritu del Señor no seamos transformados por Él. Entonces, para que se cumpla las oraciones del apóstol Pablo, que oraba por los efesios, y les dice así en Efesios 1, del 17 al 18: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿Para qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? Para conocer al Señor mejor. Porque no basta con lo que uno ve de Él, no basta con lo que superficialmente leemos de Él, no basta con el pinchazo que una vez sentimos de su espíritu, porque el pinchazo del espíritu también lo sintió Saúl. Pero David dijo, no es suficiente eso. Necesito todos los días de mi vida estar en su templo y inquirir en su presencia. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. Ese es el 18 de Efesios 1. El apóstol Pablo pide que sea iluminado los ojos del corazón. Amada iglesia, preguntémosle al Señor dónde están nuestros ojos, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza que Él nos está llamando. Esto es lo que le estoy diciendo, para que nuestro ojo ya no vea y codicie el mundo, sino codicie las riquezas que están en la esperanza del reino. Por eso, cuando les pregunté, ¿cuántos saben que estamos juntos sentados en lugares celestiales con Jesucristo? A esto nos referimos. No tenemos nada que envidiarle al mundo. No hay nada que envidiarle al mundo. Esta es la mejor propuesta de familia, de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, de cómo ser un joven, de cómo ser un anciano, de cómo hacer negocios, de cómo lo que usted quiera está acá. Si usted vive comparándose con el mundo, nunca va a ser feliz aquí, en el reino de los cielos, porque su mirada está en los hombres, no en el Señor. Y si usted piensa, es que yo un día fui lleno del Espíritu Santo y ahora como que no anda la cosa, es obvio, porque no ha inquirido en su presencia. Y dejemos de echarle la culpa al Señor de lo que me está pasando, porque es nuestra mayordomía la que el Señor nos ha encargado y ha puesto en su escritura a hombres que no tenían la Biblia y aún así le conocieron. Entonces, yo esta noche quiero que oremos al Señor para que se nos ilumine qué es, dónde están estos ojos del corazón. Y si estamos mirando esta esperanza en gloria, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro,
¿O estamos mirando los tesoros del mundo cuantificados en dinero, en calidad de vida? También puede ser un ídolo hoy día. Pero esta es la esperanza que nosotros tenemos. Estamos capacitados. Iglesia, usted está ungida es capaz de hacerlo, pero necesita el consejo del Señor. Necesita su inteligencia para llegar a ese lugar. Pero estamos hechos para este día, para esta hora, amada iglesia, para hoy día enfrentar los desafíos que tenemos con el mundo. Porque dice que en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha vencido al mundo. Les quiero animar. No quiero que se vayan con chuta, Señor, soy como Saúl, soy como David. Si David se equivocó, ¿qué me queda a mí, pues, Señor? No, quedemos con la forma que hay que reaccionar ante el error. Saúl no se volvió a levantar cuando dijo, quedemos bien con el hombre. ¿Acaso la misericordia del Señor no hubiese estado para ambos? Lo nuevo del Señor requiere, y lo dice Jesús, odres viejos no sirven para vino nuevo. ¿Y por qué el Señor dice que tenemos que renovarnos en nuestro propio entendimiento? Es porque Él sabe que nuestras experiencias están atadas al pasado. Amada iglesia, siempre fijo en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Jesús y su iglesia es un movimiento continuo, nunca se ha estancado. Y Jesús nunca ha pensado todo tiempo pasado fue mejor, porque Él dio el consejo en su proverbio. No hay mejor tiempo que el de ahora para conocerlo a Él, para inquirir en su presencia. No hay mejor tiempo que ahora, no existe. Podemos estar pasando momentos muy dolorosos, pero no hay mejor tiempo ahora que conocerle a Él. Para que el espíritu de sabiduría y revelación que, amada iglesia, va a empezar a impartirse en nuestra congregación. Porque eso el Señor nos ha dicho. Pero las condiciones también están en Proverbios 2. Dice así, Proverbios. Un poquito. Acá está. Yo les dije que en el 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero en el 2, en el capítulo 2 dice, hijo mío, si recibiesen mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos
habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y a los que quieran seguir indagando en su sabiduría, hay un libro completo de ella. Si nosotros realmente tenemos en nuestro corazón que el reino de los cielos es lo más importante, entonces la sabiduría y revelación va a ser como oro, como plata, como lo más importante para conducirme en esta mayordomía. Lo más difícil no es inspirarse, lo más difícil es mantener la mayordomía del Señor. Y quiero concluir con esto. Amada iglesia, sigamos demandando lo mismo que David al Señor. Que estemos en su casa todos los días de nuestra vida para que lo podamos contemplar, cuán hermoso es Él, cuán grande es Él, cuán bello es, cuán grande es su benevolencia, porque va a ser la única forma de que el Señor nos guíe a donde Él nos necesita. Amén. Y ahora le pido que se pongan de pie para que oremos al Señor y que reflexionemos en dónde está puesta nuestra mirada hoy día y cómo lo estamos haciendo. Si nuestra causa está bien defendida, pero hay misericordia para cambiar nuestros caminos siempre. Padre, ante ti estamos, Señor. Y tu Espíritu está aquí, Señor. Tu Espíritu está en este lugar y donde está reunido 2 o 3 en tu nombre, tú estás, Señor. Y hoy nos has mostrado, Señor, que siempre hay 2 caminos para la mayordomía, Señor. Aquel que quiere honrar al hombre o aquel que quiere honrarte a ti. Perdona, Señor, si nuestro corazón, y de seguro, Señor, muchas veces ha querido agradar al hombre. Perdona, Señor, porque nos sorprenden los que están en el micrófono, Señor. Porque codiciamos lugares, Señor, de alta estima entre nosotros, pero ciertamente los que tenemos este honor tenemos nuestra paga. Pero tú dices, Señor, que los que se esconden en el secreto también tienen su propia recompensa, Señor. Porque nuestros tesoros están determinados según tú los clasificas, Señor. No como el mundo lo dice. Permítenos ser una generación que ama tu espíritu de oración, que ama inquirir en tu santo templo, Señor, que ama que tú seas el templo del Señor y te hayas hecho una habitación en nosotros, Señor. Porque qué extraordinario es que el Espíritu de Dios viva en nosotros hoy día y que cada vez que estemos caminando podamos recurrir a Él. David tenía que ir ante los sacerdotes y en el efod preguntar. Y nosotros, Señor, hoy día tenemos acceso directo gracias a Jesucristo. Estamos más que capacitados y te damos las gracias, Señor. Mas alinea nuestro corazón hoy día, el de esta noche, de tu casa Antioquía, Señor, para no temerle al hombre, sino solo al Dios Todopoderoso que eres tú. Para estar delante de tu presencia cuando tú lo requieras, Señor. Porque no hay mejor deleite que estar y contemplar la hermosura de tu corazón. Revela lo que hay en los corazones, Señor,
y haznos, Señor, pasar temporadas largas contigo de arrepentimiento y de transformación. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y tu semejanza, Señor, a la altura de Cristo, Señor. Eso perseguimos, Señor. Y si tú lo pusiste como meta es porque se puede lograr, Señor, acompañado de tu presencia, Señor, acompañado del despojo, Señor. Quita de nosotros los ídolos de esta congregación y haznos entender, Señor, por tu espíritu de sabiduría y de revelación, cuáles son tus caminos, Señor. Y que este siempre sea, Señor, cómo nos tenemos que relacionar contigo. ¿Para qué queremos el espíritu de sabiduría y revelación si no es para conocerte mejor? Si no es para enamorarme más de ti, para asombrarme, Señor, de lo que hoy, Señor, en una administración tú me enseñaste y hoy puedo compartir. Porque todo proviene de ti, Señor. Todo vuelve a ti, Señor. De Él, por Él y para Él fueron hechas las cosas. Que tu amor nos derrita, Señor. No postulo que mensajes nos derritan, Señor, ni que la inspiración nos derrita el corazón, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que haga que el camino de los hijos se acerque al de los padres y el de los padres a los hijos, y que podamos contemplar a Jesucristo en el santo trono al lado del Padre, y estamos sentados ahí, Señor. Que nuestra mirada esté en el reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor, en tu presencia. Y te pido, Señor, de todo corazón, que lo que se ha sido descubierto en nuestro corazón sea trabajado en las semanas posteriores, Señor, para que tengamos testimonio, Señor, de lo que tu espíritu de sabiduría y revelación nos acercan a conocerte más. Oro por cada uno de los hombres de este lugar, Señor, para que entiendan, Señor, el honor de poder guiar su casa y que están capacitados por el Señor para estar en ese lugar. Oro, Señor, para que las familias sean normales como dice tu Escritura que tiene que ser y que de esa forma demostremos, Señor, que tu reino siempre ha sido el mejor. Permítenos, Señor, sobreedificar sobre tu iglesia, Señor, porque ese es el honor que nos has dado, Señor. Bendito Jesús, que toda honra y gloria y las riquezas sean para ti y que nada quede en nosotros, Señor. Si crecemos, para ti crecemos, Señor. Si somos prosperados, para ti somos prosperados, Señor. Alinea las finanzas, Señor, de aquellos que se están excusando, Señor. Y que tu justicia caiga el día de hoy, Señor, tanto como lo ha hecho tu misericordia. Y que nos revele quién eres, Jesús. Que nos revele quién es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.